Cómo pintar al óleo. Reglas básicas para que la pintura se conserve. Siempre que comenzamos a pintar al óleo soñamos con que nuestras obras lleguen a ser tan famosas como las de Leonardo da Vinci, Van Gogh, las Velázquez, etc. Y, para lograrlo, además de tener inspiración, suerte o talento, necesitamos saber 4 aspectos básicos que harán que nuestras obras puedan perdurar durante varios años o siglos, y convertirse en un legado que dejamos a las futuras generaciones que se deleitarán con nuestros cuadros. Con la aplicación de estas sencillas reglas evitaremos que nuestras pinturas tomen un efecto de craquelado, formación de grietas, cuarteamiento o que incluso se desprenda la pintura. Reglas básicas. Graso sobre magro. La primera regla fundamental de cómo pintar al óleo es pintar graso sobre magro, es decir que las capas más exteriores contengan un porcentaje mayor de aceite que las primeras capas que se pintaron, progresivamente. Si apenas estás aprendiendo cómo pintar al óleo, deberás saber que a menos que vayamos a aplicar una técnica especial, primero pintamos una capa base para dar un color de fondo general a nuestra pintura, sin definir detalles, solo para marcar los límites entre los objetos, para definir la tendencia de los colores y establecer valores tonales, es decir las diferentes zonas de luces y sombras, pero siempre de una manera simplificada y rápida. Luego vamos añadiendo capas, cada una con un nivel mayor de detalle, pero siempre siguiendo esta regla básica de graso sobre magro. Por ejemplo. Primera capa. Óleo del tubo más trementina. Segunda capa. Óleo del tubo más un poco de medium o aceite de linaza, solo un poco. Tercera capa. Óleo del tubo más medium o aceite de linaza, en mayor proporción que la capa anterior. Esto se explica de la siguiente manera. Las capas magras con mayor cantidad de solvente o trementina se secan más rápido que las más grasas con mayor cantidad de aceites o medios. Además, las capas más grasas son más flexibles que las magras, que al secarse se vuelven más rígidas. Así, al haber una capa rígida sobre una capa flexible, el movimiento de la capa inferior hará que la superior se quiebre. Otro aspecto es la adherencia entre las capas, ya que al pintarse de base una capa con mayor cantidad de disolvente, y luego una capa con mayor cantidad de aceites, la primera irá absorbiendo el aceite, lo cual genera una integración o unión de las dos capas a través del componente oleoso, lo cual no ocurre si la primera capa se aplica más grasosa que la última. A continuación veamos una tabla que muestra el comportamiento de estas capas, y unos gráficos que nos explican mejor estos aspectos. Capas magras. Mayor cantidad de solventes volátiles, secado más rápido, menor flexibilidad, absorben el aceite de las capas grasas. Capas grasas. Mayor cantidad de aceites o medios, secado más lento, mayor flexibilidad, transfieren aceite a las capas magras. Al utilizar los diferentes tipos de medios y de aceites secantes debemos tener en cuenta las especificaciones del fabricante, como los tiempos de secado, para aplicar correctamente esta regla básica de graso sobre magro. Grueso sobre delgado. El segundo aspecto importante sobre cómo pintar al óleo y que nuestra pintura se conserve es pintar grueso sobre delgado. Dado que una capa de pintura más gruesa tiene mayor cantidad de pintura, tardará más en secarse, aunque al tacto se perciba seca. Por ello es importante que se aplique encima de una capa más delgada, para que pueda secarse de forma natural. De lo contrario también se presentará el efecto de craquelado, ya que si la capa exterior es más delgada, se secará más rápido, se encogerá y tendrá mayor rigidez que la inferior y se verá expuesta a los diferentes movimientos que sufre la capa más gruesa durante su lento proceso de secado, con las consecuencias explicadas anteriormente. Trabajar con pintura fresca. Cuando nos ha quedado una considerable cantidad de pintura en nuestra paleta y no se va a trabajar más durante algunas horas, es necesario conservarla adecuadamente, evitando que entre en contacto con el oxígeno, ya que se producirá una película semiseca que recubre la pintura, dejándola fresca en su interior, y que al volver a mezclar esta pintura e incorporar la parte seca con la fresca, se formará un material de poca calidad para nuestras obras, que si bien puede verse como si no hubiese pasado nada, su calidad habrá desmejorado notablemente, y ocasionará que con el tiempo la pintura se pueda desprender más fácilmente. Si te ha quedado mucha pintura, la puedes cubrir con un film plástico y refrigerarla para utilizarla lo más pronto posible. Utilizar soportes bien preparados. Es imprescindible utilizar lienzos bien preparados, ya que si la capa de encolado e imprimación quedan más rígidos que la tela, se podrá cuartear e incluso despegar.
Asimismo, si no se da una buena adherencia entre la tela, encolado e imprimante, también se presentarán desprendimientos. Si la pintura se realiza sobre madera, hay que asegurarse de que esté totalmente seca y que no sea una madera que se expanda y contraiga fácilmente con los cambios de temperatura.